Nunca imaginé que defendería el honor de mi esposo con una sola llamada telefónica, pero cuando vi a Roberto bajar la mirada mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla arrugada, supe que había llegado el momento de acabar con esto de una vez por todas. Esa noche de Navidad, mientras las luces del árbol parpadeaban indiferentes a la tensión que cortaba el aire como un cuchillo, mi nuera Vanessa pronunció las palabras que sellarían su destino. «Es solo una broma, suegrito. Relájate. No es mi culpa que estés tan sordo que ni Santa Claus podría hacerte escuchar». La mesa quedó en silencio sepulcral. El pavo humeante que había tardado horas en preparar perdió todo su atractivo. Mi hijo Mateo, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses y crié con todo el amor del mundo, bajó la cabeza como un perro regañado. No dijo nada, ni una sola palabra en defensa de su padre. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Vanessa se rió entonces, esa risa aguda y penetrante que había aprendido a detestar durante los últimos 8 años. Se llevó una copa de vino a los labios pintados de rojo sangre, como si acabara de hacer un comentario ingenioso en una cena elegante, y no de humillar a un hombre de 68 años que había trabajado 40 años como maestro de escuela para darle a su familia una vida digna. Roberto tocó su audífono con dedos temblorosos, ese pequeño dispositivo que le devolvió la capacidad de escuchar las risas de sus nietos, las conversaciones con sus amigos, la voz de su esposa diciéndole «te amo» cada mañana. Lo tocó como si quisiera asegurarse de que seguía allí, de que él seguía allí, de que todavía importaba, y algo dentro de mí se rompió. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Mis manos, estas manos de 66 años que han cocinado miles de comidas, que han consolado fiebres infantiles, que han acariciado el rostro de mi esposo en las noches de insomnio, tomaron mi teléfono celular con una determinación que no sabía que aún poseía. Caminé hacia la cocina. Marqué un número que tenía guardado desde hacía 3 semanas, desde que contraté los servicios de un investigador privado, porque yo sabía, en lo más profundo de mi corazón de madre, que algo andaba terriblemente mal con esa mujer, y las madres siempre saben. «Es hora», dije simplemente cuando respondieron al otro lado. «Venga ahora». 10 minutos después, alguien tocó a la puerta. El timbre resonó en la casa como una sentencia final. Vi cómo el rostro de Vanessa, siempre tan seguro y arrogante, perdía todo su color hasta quedar blanco como la nieve que caía afuera. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en ellos. Mateo se levantó de un salto. «Mamá, por favor, no hagas esto». Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 2. Raíces de un matrimonio inquebrantable. Mientras caminaba hacia la puerta, con los pasos firmes de quien ha tomado una decisión irrevocable, mi mente voló 45 años atrás, a un día de primavera en 1980, cuando conocí a Roberto en la biblioteca municipal de nuestra pequeña ciudad. Yo tenía 21 años y estudiaba para ser enfermera. Él tenía 23 y acababa de graduarse como maestro de primaria. Tropecé con una pila de libros que llevaba en los brazos, y él, con esas manos grandes y seguras que ahora temblaban al ajustar su audífono, me ayudó a recogerlos uno por uno. «Cuidado», me dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Los libros son pesados, pero las palabras que contienen pueden levantarte el alma». Me enamoré de él en ese preciso instante. No por su apariencia, aunque era guapo con esos ojos color café y ese cabello negro que después se volvería gris como la plata. Me enamoré de su gentileza, de la forma en que trataba cada libro como si fuera un tesoro, de cómo me miró como si yo fuera lo más interesante que había visto en su vida. Nos casamos 1 año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. No teníamos dinero para una gran celebración, pero teníamos amor. Dios mío, cómo nos amábamos. Roberto trabajaba en la escuela primaria del barrio. Llegaba a casa con historias de sus alumnos, con dibujos que le regalaban, con esa pasión por enseñar que nunca se apagó en 40 años de carrera. Yo trabajaba en el hospital del turno de noche durante los primeros años de nuestro matrimonio. Nos veíamos poco, pero cada momento juntos era sagrado. Ahorrábamos cada centavo, soñando con comprar una casa, con tener hijos,
con construir una vida juntos, y lo logramos. Compramos esta casa hace 38 años. Una casa modesta pero llena de amor, con un jardín donde Roberto plantaba rosas cada primavera. Mateo nació 3 años después de nuestra boda. Fue un parto difícil. Estuve en labor de parto durante 18 horas. Roberto nunca se separó de mi lado, sosteniéndome la mano, secándome el sudor de la frente, susurrándome palabras de aliento. Cuando finalmente escuchamos el llanto de nuestro hijo, ambos lloramos de alegría. Nuestro milagro. Nuestro pequeño Mateo. Roberto fue un padre excepcional. Se levantaba a las 3 de la madrugada cuando Mateo lloraba. Le cambiaba los pañales, le cantaba canciones de cuna con esa voz suave y melodiosa. Cuando Mateo aprendió a caminar, Roberto pasaba horas persiguiéndolo por la casa, riéndose con cada tropiezo, celebrando cada pequeño logro. Le enseñó a leer a los 4 años, le inculcó el amor por los libros, por el conocimiento, por la bondad hacia los demás. Criamos a nuestro hijo con valores sólidos. Le enseñamos a respetar a los mayores, a defender a los débiles, a ser compasivo y generoso. Roberto era su héroe. Recuerdo cómo Mateo lo esperaba cada tarde en la ventana, con la nariz pegada al cristal, esperando ver el auto de su padre doblar la esquina. «¡Ahí viene papá!», gritaba con emoción, y corría a la puerta para lanzarse a sus brazos. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. Hubo desafíos, por supuesto. Hubo momentos de escasez económica, especialmente cuando tuve que dejar mi trabajo en el hospital para cuidar a mi madre enferma durante 2 años. Roberto asumió toda la carga financiera sin quejarse nunca. Trabajaba horas extras, daba clases particulares por las tardes, hacía lo que fuera necesario para mantenernos a flote. Y luego vino el accidente. Hace 5 años, un día que nunca olvidaré. Roberto estaba conduciendo de regreso de la escuela cuando un camión se pasó un semáforo en rojo y lo embistió por el lado del conductor. El impacto fue devastador. Pasó 3 semanas en el hospital. Tuvo fracturas en las costillas, una conmoción cerebral y, lo peor de todo, un trauma acústico severo que dañó irreversiblemente su oído interno. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Pero Roberto no se sentía afortunado cuando empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo la audición. Al principio fueron sonidos suaves que ya no podía escuchar: el canto de los pájaros por la mañana, el tic-tac del reloj en la pared, los susurros. Luego fueron las conversaciones. Tenía que pedirle a la gente que repitiera las cosas, que hablaran más fuerte. Vi cómo su confianza se erosionaba día tras día. Se volvió más callado, más retraído. El hombre que siempre había sido el alma de las reuniones familiares, que contaba chistes y anécdotas, que hacía reír a todos, empezó a quedarse en silencio, temeroso de no entender lo que los demás decían, temeroso de responder algo inadecuado, temeroso de ser una carga. Yo lo veía sufrir y mi corazón se rompía en pedazos. Una noche lo encontré sentado en el borde de nuestra cama, con la cabeza entre las manos, sollozando. «Ya no soy el hombre que era», me dijo. «Ya no puedo hacer mi trabajo correctamente. Los niños me hablan y no los entiendo. Soy inútil, Elena. Soy un estorbo». Me arrodillé frente a él y tomé su rostro entre mis manos. «Escúchame bien, Roberto Martínez», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «Tú eres el hombre más valiente, más noble y más digno que conozco. Tu valor no está en tus oídos, está en tu corazón. Y tu corazón es perfecto». Luchamos juntos contra su depresión. Lo acompañé a cada cita médica, a cada terapia. Investigué sobre audífonos, sobre tratamientos, sobre todo lo que pudiera ayudarlo. Finalmente, hace 4 años, conseguimos que le adaptaran un audífono de última generación. Costó una fortuna. Tuvimos que usar todos nuestros ahorros para la jubilación, pero valió cada centavo. La primera vez que Roberto se lo puso y pudo escuchar mi voz con claridad otra vez, lloró. «Te extrañé tanto», me dijo. «Extrañé escuchar tu risa, tu voz diciéndome que me amas». Ese audífono le devolvió la vida. Pudo terminar sus últimos años como maestro con dignidad. Pudo volver a disfrutar de la música que tanto amaba. Pudo escuchar las voces de sus nietos cuando finalmente nacieron. Era más que un dispositivo médico para nosotros. Era un símbolo de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo juntos. Y ahora, esta mujer, esta cruel y despiadada mujer que mi hijo había traído a nuestra familia, se había burlado de eso.
Se había burlado del sufrimiento de mi esposo, de su vulnerabilidad, de su dignidad. No, esto no quedaría impune. Abrí la puerta. Capítulo 3. El hijo que se perdió en el camino. En el umbral de la puerta estaba el investigador privado, un hombre de unos 50 años llamado Marcos Fuentes, con un maletín de cuero negro en la mano y una expresión seria en el rostro. Pero antes de dejarlo entrar, antes de que todo se desmoronara definitivamente, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Necesito que entiendas quién era mi hijo antes de que Vanessa lo convirtiera en este extraño que bajaba la cabeza mientras su esposa humillaba a su padre. Mateo fue un niño extraordinario. No lo digo solo porque sea su madre, lo digo porque era verdad. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia los demás. Recuerdo cuando tenía 6 años y vio a un niño llorando en el parque porque otros niños no lo dejaban jugar. Mateo dejó sus propios juguetes, se acercó a ese niño solitario y le dijo: «Yo juego contigo. Los amigos de verdad no dejan a nadie solo». Ese era mi hijo. Ese era el niño que Roberto y yo criamos. En la escuela era popular, no porque fuera el más atlético o el más guapo, sino porque era genuinamente bondadoso. Defendía a los niños que sufrían bullying, compartía su almuerzo con quien lo necesitara, ayudaba a sus compañeros con las tareas. Los maestros siempre me decían lo mismo: «Mateo tiene un corazón de oro. Ustedes deben estar muy orgullosos». Y lo estábamos. Dios mío, ¿cómo lo estábamos? Roberto pasaba horas jugando fútbol con él en el jardín, enseñándole no solo las reglas del juego, sino las reglas de la vida: jugar limpio, respetar al oponente, levantarse después de cada caída. Las tardes de domingo eran sagradas en nuestra casa. Los tres íbamos al cine o al parque, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas y comiendo palomitas. Mateo se sentaba entre Roberto y yo en el sofá, con la cabeza apoyada en mi hombro, y decía: «Esto es lo mejor del mundo, estar con ustedes». Cuando cumplió 15 años, le regalamos una cámara fotográfica. Descubrió una pasión por la fotografía que lo consumía. Pasaba horas capturando momentos: el amanecer sobre nuestra ciudad, las arrugas en las manos de su abuela, la sonrisa de Roberto cuando leía el periódico por las mañanas. «La belleza está en los detalles», decía, «en las cosas pequeñas que la gente olvida notar». Estudió diseño gráfico en la universidad, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una agencia de publicidad importante. Tenía talento, ambición, un futuro brillante por delante. Pero más que eso, tenía bondad. Visitaba a sus abuelos cada semana. Me llamaba todos los días solo para preguntarme cómo estaba. Ayudaba a Roberto con las reparaciones de la casa los fines de semana. «Mamá», me decía, «cuando sea grande y tenga mi propia familia, quiero ser exactamente como papá. Quiero que mis hijos me vean como yo lo veo a él, como un héroe». Y entonces conoció a Vanessa. Fue en una conferencia de marketing hace 8 años. Ella trabajaba como coordinadora de eventos. Era hermosa en un sentido superficial: cabello rubio platinado, figura perfecta, ropa de marca, maquillaje impecable. Mateo se enamoró al instante, o al menos eso creía él. Yo creo que lo que sintió fue deslumbramiento, fascinación por algo que brillaba, pero que no tenía sustancia real. La primera vez que la trajo a casa, algo en mi interior se encogió. Había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me puso inmediatamente en guardia. Pero me callé. No quería ser esa suegra entrometida que los hijos terminan odiando. Le di el beneficio de la duda. Durante la cena, Vanessa apenas tocó la comida que había preparado con tanto esmero. «Estoy en una dieta estricta», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No como carbohidratos después de las 6». Luego miró su teléfono constantemente. Apenas participó en la conversación, y cuando Roberto le hizo una pregunta sobre su familia, respondió con monosílabos cortantes. Después de que se fueron, Roberto me miró con preocupación. «No me gusta esa chica, Elena. Hay algo en ella que no es genuino». «Dale tiempo», le dije, aunque en mi corazón sabía que tenía razón. Quizás estaba nerviosa, pero no fue nerviosismo. Era su verdadera naturaleza. Los cambios en Mateo comenzaron sutilmente. Primero fueron las visitas. Empezó a venir menos a casa, siempre con excusas. Mucho trabajo, compromisos sociales, cansancio. Cuando venía, Vanessa siempre encontraba razones para irse temprano. «Tengo que levantarme temprano mañana», o «me duele la cabeza», o simplemente «estoy aburrida». «¿Nos vamos ya?». Luego empezaron las críticas.
Vanessa comentaba sobre nuestra casa, siempre con ese tono condescendiente que se disfrazaba de preocupación. ¿No han pensado en remodelar la cocina? Está tan anticuada. O deberían cambiar esos muebles. Ya nadie usa ese estilo. Como si nuestro hogar, donde habíamos criado a nuestro hijo con amor, no fuera suficientemente bueno para ella. Mateo comenzó a defenderse menos cuando ella hacía estos comentarios. Al principio decía, «Mamá, no le hagas caso». Pero gradualmente dejó de decir incluso eso. Solo asentía con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. El día que anunciaron su compromiso, sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. No por el matrimonio en sí. Toda madre sabe que sus hijos crecerán y formarán sus propias familias, sino por la forma en que Vanessa lo anunció. Ni siquiera nos lo dijeron en persona. Publicaron las fotos en redes sociales y nos enteramos cuando una vecina nos felicitó antes de que nosotros siquiera supiéramos. Cuando finalmente vinieron a casa, Vanessa extendió su mano con el anillo de compromiso, un diamante enorme y ostentoso. «Mateo tiene muy buen gusto, ¿verdad?», dijo, sin mirarnos realmente a los ojos, aunque me hubiera gustado uno un poco más grande. Mateo se rió nerviosamente. Mi hijo, que nunca había sido materialista, que de niño donaba sus juguetes a los más necesitados, se rió ante ese comentario superficial y cruel. La boda fue una producción cara y pretenciosa, que Vanessa orquestó como si estuviera organizando un desfile de moda. Roberto y yo pagamos lo que pudimos, aunque Vanessa dejó claro que nuestra contribución era modesta comparada con lo que sus padres aportaban. Durante la ceremonia, miré a mi hijo parado en el altar y apenas reconocí al hombre en que se había convertido. Llevaba un traje carísimo que Vanessa había escogido, el cabello peinado de una manera que no se parecía en nada a él, y una expresión en el rostro que era más ansiedad que felicidad. Después del matrimonio, las cosas empeoraron. Vanessa convenció a Mateo de mudarse a un apartamento al otro lado de la ciudad, más cerca de su trabajo, aunque en realidad era más lejos del nuestro. Las visitas se volvieron esporádicas, siempre apresuradas. Cuando los invitábamos a cenar, Vanessa encontraba excusas para no venir, y Mateo terminaba viniendo solo, luciendo exhausto y derrotado. Un día, hace 3 años, Mateo llegó a casa sin avisar. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho sus tareas de niño, donde habíamos compartido miles de comidas familiares, y comenzó a llorar. «Mamá, no sé qué hacer», sollozó. «Vanessa dice que ustedes no la aceptan, que siempre la critican, que la hacen sentir mal. Dice que tengo que elegir entre ella y ustedes». Mi corazón se partió al escuchar esas palabras, palabras que sabía que provenían de ella, no de él. Palabras diseñadas para aislarlo, para controlarlo, para convertirlo en alguien que ella pudiera manipular a voluntad. «Hijo», le dije, tomando sus manos entre las mías, «nunca te pediría que elijas. Tu padre y yo te amamos incondicionalmente. Pero tienes que preguntarte, ¿es sano que alguien te pida que te alejes de las personas que te aman?» Él no respondió. Solo se secó las lágrimas y se fue. Y desde entonces vi cómo mi hijo se alejaba más y más, como si estuviera naufragando y yo no pudiera hacer nada para salvarlo. Hasta esta noche, hasta que Vanessa cometió el error de burlarse de Roberto frente a mí. Miré a Marcos Fuentes parado en mi puerta y le hice una señal para que entrara. Era hora de que mi hijo conociera la verdad. Marcos entró a la casa con pasos medidos, profesional y discreto. Detrás de mí, escuché cómo la silla de Vanessa raspaba el piso de madera mientras se ponía de pie bruscamente. El silencio en el comedor era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Pero antes de llegar al momento de la revelación, necesito que conozcas exactamente quién es Vanessa Torres y cómo logré descubrir la verdad sobre esta mujer que había envenenado la vida de mi hijo. Vanessa nació hace 32 años en una familia de clase media que, según ella, era rica e influyente. Otra mentira. Investigué su pasado después de que mis sospechas se volvieron insoportables. Sus padres eran gente trabajadora y honesta. Su padre era contador, su madre secretaria. No había fortunas ni apellidos prestigiosos como ella presumía constantemente. Pero Vanessa aprendió desde joven que podía obtener lo que quisiera a través de la manipulación y las apariencias. En la preparatoria,
Según me contó una antigua compañera suya que encontré a través de redes sociales, Vanessa era conocida por su crueldad. Intimidaba a las chicas que consideraba competencia, esparcía rumores maliciosos y seducía a los novios de otras solo para probar que podía hacerlo. Era hermosa pero vacía, me dijo esta mujer por teléfono, y sabía exactamente cómo usar su belleza como arma. Estudió administración de empresas en una universidad privada mediocre, pero siempre decía que había ido a una institución prestigiosa en el extranjero. Otra mentira. Trabajó en varios empleos antes de llegar a la agencia de eventos donde conoció a Mateo, y en cada lugar dejaba un rastro de conflictos y enemistades. Pero era astuta. Sabía cómo presentarse ante los hombres con poder o potencial, dulce, admiradora, necesitada de protección, y así atrapó a mi hijo. Los primeros incidentes de su verdadera naturaleza fueron sutiles, tan sutiles que Mateo los justificaba o los ignoraba. 6 meses después de su boda, organizamos una cena de cumpleaños para Roberto. Vanessa llegó 2 horas tarde, sin disculparse, y cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió: «Perdí la noción del tiempo en el spa. ¿Acaso es un crimen cuidar de una misma?». Lo dijo con una sonrisa, pero había veneno en sus palabras. Durante esa cena, Roberto intentó conversar con ella sobre su trabajo. Él siempre fue así, genuinamente interesado en las vidas de los demás. «¿Cómo va el nuevo proyecto que mencionaste la última vez?», le preguntó. Vanessa lo miró como si fuera un insecto molesto. «No te ofendas, Roberto, pero no creo que entiendas nada de marketing moderno. Es un mundo muy diferente al de tus libros de texto viejos». Mateo se rió incómodo y cambió de tema rápidamente. No defendió a su padre. Otro incidente que nunca olvidaré sucedió hace 2 años, durante el Día de las Madres. Había organizado un almuerzo familiar. Preparé todos los platillos favoritos de Mateo, decoré la casa con flores del jardín. Estaba genuinamente emocionada de pasar tiempo con mi hijo y mi nuera. Vanessa llegó con 40 minutos de retraso, mirando su teléfono mientras entraba. «Feliz Día de las Madres, Elena», dijo sin siquiera levantar la vista de la pantalla. No trajo ni una tarjeta, ni un detalle, nada. Pero lo peor vino durante el almuerzo. Estábamos hablando sobre los planes de ellos para el futuro y mencioné casualmente que me encantaría tener nietos algún día. Vanessa soltó su tenedor con un ruido metálico. «Hijos», dijo con desdén. «¿Sabes cuánto cuesta criar un hijo hoy en día? ¿Y lo que le hace al cuerpo de una mujer? No. Gracias. Yo tengo planes para mi vida que no incluyen pañales y noches sin dormir». Miró a Mateo con dureza. «Ya hablamos de esto, ¿verdad, amor? Nada de hijos». Vi el rostro de mi hijo palidecer. Nunca me había mencionado que Vanessa estuviera en contra de tener hijos. De hecho, Mateo siempre había hablado de formar una familia grande, de ser el tipo de padre que Roberto había sido para él. Pero ahí estaba, asintiendo con la cabeza como un títere, murmurando: «Sí, cariño, ya lo hablamos». Después de que se fueron ese día, lloré durante horas. Roberto me abrazó y me dijo: «Nuestro hijo está perdido, Elena. Esa mujer lo está destruyendo poco a poco». Pero no fueron solo los desaires hacia nosotros. Vanessa también aisló a Mateo de sus amigos. Javier, su mejor amigo desde la infancia, me llamó un día hace 1 año. «Señora Elena», me dijo con voz preocupada, «¿sabe por qué Mateo ya no me contesta las llamadas? Intento invitarlo a salir como antes, pero siempre dice que Vanessa tiene planes para ellos. La última vez que logré verlo, estaba completamente cambiado. Ya no es el mismo». Le pregunté a Mateo sobre esto cuando vino solo una tarde a traerme unos documentos que había olvidado. «Hijo, Javier está preocupado por ti. Dice que ya no lo llamas». Mateo evitó mi mirada. «Es que Vanessa dice que Javier es mala influencia, que sale demasiado, que bebe mucho, que no tiene ambiciones serias». Todo mentiras. Javier era pediatra, estaba felizmente casado y era una de las personas más responsables que conocía. Pero Vanessa había pintado una imagen distorsionada de él, y Mateo la había creído. Luego estaban las mentiras sobre el dinero. Mateo ganaba un buen sueldo, pero nunca parecía tener suficiente. Un día me confesó que tenían deudas en 3 tarjetas de crédito. «Vanessa dice que es importante mantener cierta imagen», explicó con cansancio. «Ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, vacaciones en lugares caros, todo para nuestro networking profesional». «¿Networking?», le pregunté incrédula. «¿O vanidad?», se puso tenso. «Mamá, no entiendes.
Es el mundo en el que vivimos ahora. Tienes que lucir exitoso para ser exitoso. No reconocía a este hombre. Mi hijo, que de niño donaba su dinero de cumpleaños a caridad, ahora estaba endeudado por comprar bolsos que costaban lo que yo ganaba en un mes como enfermera. Pero lo que finalmente me llevó a contratar al investigador privado fue algo que escuché hace 3 meses. Había ido a visitar a una amiga en el hospital donde solía trabajar y me encontré con Carmen, una ex colega que ahora trabajaba en urgencias. Estábamos tomando café cuando mencionó casualmente: «Por cierto, Elena, vi a tu nuera el otro día en el hospital. Venía de la clínica de maternidad». Mi corazón dio un vuelco. ¿La clínica de maternidad? ¿Está embarazada? Carmen frunció el ceño. No lo sé, solo la vi salir de allí. Pensé que tú lo sabrías. Esa noche no pude dormir. Si Vanessa estaba embarazada, ¿por qué no nos había dicho nada? ¿Y si había ido por otra razón? Las posibilidades me atormentaban. Finalmente, tomé una decisión que sé que algunos podrían juzgar como invasiva, pero que mi instinto maternal me gritaba que hiciera. Contraté a Marcos Fuentes, un investigador privado recomendado por el esposo de una amiga. «Necesito saber quién es realmente esta mujer», le dije a Marcos en nuestra primera reunión. «Necesito saber qué está haciendo, qué está ocultando. Mi hijo está casado con ella y tengo derecho a protegerlo». Marcos asintió con comprensión. «Señora Martínez, en mis 20 años haciendo este trabajo, he visto muchos casos como el suyo. Y le diré algo. Cuando una madre siente que algo está mal, casi siempre tiene razón». Le di toda la información que tenía sobre Vanessa: nombre completo, dirección, lugar de trabajo, placas del auto. Marcos comenzó su investigación. Durante 3 semanas no supe nada. Luego me llamó y me pidió que nos reuniéramos en persona. Lo que me mostró ese día me dejó sin aliento. Fotografías, documentos bancarios, registros de llamadas. Vanessa no solo era cruel y manipuladora, era una mentirosa patológica y posiblemente algo peor, mucho peor. «Señora Martínez», me dijo Marcos con seriedad, «su nuera está involucrada en actividades que su hijo definitivamente desconoce y necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Guardé toda esa información en un sobre que mantuve escondido en mi closet, esperando el momento adecuado para revelarlo. No quería destruir el matrimonio de mi hijo sin una razón de peso, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Vanessa lo hundía más y más. Y entonces llegó esta Navidad, y la burla hacia Roberto, y supe que el momento había llegado. Mientras Marcos entraba a nuestro comedor con su maletín, miré a Vanessa. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al respaldo de su silla, y supe, con certeza absoluta, que ella sabía exactamente quién era Marcos y por qué estaba aquí. Había llegado la hora de la verdad. Marcos se detuvo en el centro del comedor, colocó su maletín sobre la mesa, justo al lado del pavo que ya nadie comería, y me miró esperando mi señal. Roberto se había puesto de pie, confundido, pero confiando en mí como siempre lo había hecho. Mateo estaba pálido, mirando entre Marcos, Vanessa y yo, tratando de entender qué estaba sucediendo. Y Vanessa había retrocedido hasta quedar contra la pared, como un animal acorralado. «Buenas noches», dijo Marcos con voz profesional. «Mi nombre es Marcos Fuentes. Soy investigador privado. La señora Martínez contrató mis servicios hace 3 semanas para investigar ciertos aspectos de la vida de la señora Vanessa Torres de Martínez». «¿Qué?». Mateo se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Contrataste a un detective para espiar a mi esposa?». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. «No para espiarla», respondí con calma, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. «Para descubrir la verdad. La verdad que tú mereces conocer, hijo». «Esto es una locura», gritó Vanessa de repente recuperando algo de compostura. «Es una invasión de privacidad. Es ilegal. No tienes ningún derecho». «Tengo todo el derecho», la interrumpí con una firmeza que no sabía que poseía. «El derecho de una madre que ve a su hijo siendo destruido por una mentirosa. El derecho de una esposa que vio a su marido ser humillado en su propia casa. Y sobre todo, tengo la verdad». Marcos abrió su maletín y comenzó a sacar carpetas, fotografías, documentos.
Los colocó metódicamente sobre la mesa, como un fiscal presentando evidencia en un juicio. Y en ese momento, yo era el fiscal, el juez y el jurado. Señor Martínez, dijo Marcos dirigiéndose a mi hijo, ¿sabía usted que su esposa tiene una cuenta bancaria secreta en un banco diferente al que ustedes comparten? Mateo parpadeó, confundido. ¿Qué? No, nosotros compartimos todas nuestras cuentas. Vanessa siempre dice que en el matrimonio no debe haber secretos financieros. Marcos deslizó el primer documento hacia él. Esta es una cuenta que abrió hace 2 años a nombre solo de ella. Los estados de cuenta muestran depósitos regulares por cantidades considerables. Mateo tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cifras, cada vez más anchos. Estos depósitos son de miles de dólares. Vanessa, ¿de dónde viene este dinero? No tienes que responder nada. Vanessa prácticamente escupió las palabras. Esto es un montaje. Tu madre está inventando todo esto porque me odia. No es un montaje, continuó Marcos imperturbable. Estos documentos son copias certificadas. Obtuve acceso legal a través de contactos en instituciones financieras después de detectar actividad sospechosa. Sacó más fotografías. Mi estómago se contrajo al verlas otra vez. Vanessa en un restaurante elegante, riendo con un hombre que no era mi hijo. Vanessa entrando a un hotel boutique en el centro de la ciudad. Vanessa recibiendo un sobre de ese mismo hombre en el estacionamiento de un centro comercial. ¿Quién es este hombre?, preguntó Mateo con voz quebrada, sosteniendo una de las fotografías con dedos que temblaban visiblemente. Su nombre es Rodrigo Méndez, respondió Marcos. Empresario, casado, con 3 hijos. Ha estado viéndose con su esposa regularmente durante los últimos 18 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo y vi cómo su mundo se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no dijo nada. Solo miraba las fotografías, una tras otra, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Eso no significa nada», chilló Vanessa. «Es un cliente. Trabajo con él en eventos corporativos. Esas son reuniones de negocios». ¿Reuniones de negocios? Marcos levantó otra fotografía. ¿En un hotel? ¿A las 10 de la noche? ¿Durante 3 horas? Roberto se acercó a Mateo y puso una mano en su hombro. Mi esposo, el hombre que habían humillado hacía apenas media hora, ahora consolaba a nuestro hijo con esa bondad infinita que lo caracterizaba, y yo sentí una mezcla de triunfo y dolor desgarrador. «Hay más», dije, porque necesitaba que todo saliera a la luz. «Muéstrele lo de la clínica». Marcos sacó otro documento. Hace 3 meses, su esposa visitó una clínica de maternidad. Según los registros que pude obtener, estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas. Mateo levantó la vista bruscamente. «¿Qué? Vanessa, ¿estabas embarazada?» «Estaba», enfatizó Marcos. 2 semanas después de esa visita, hay un registro de un procedimiento, un aborto. El mundo pareció detenerse. Mateo se quedó completamente inmóvil, como si las palabras no pudieran penetrar su cerebro. Roberto cerró los ojos con dolor, y yo, a pesar de haber sabido esto durante semanas, sentí las lágrimas quemando mis ojos. «Estabas embarazada», susurró Mateo, «y lo eliminaste sin siquiera decirme. No era tuyo». Las palabras salieron de la boca de Vanessa como un proyectil, y en el momento en que las dijo, supe que había cometido su error final. Se cubrió la boca con las manos, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido. Mateo se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿No era mío?» Su voz era apenas un susurro estrangulado. ¿De quién era Vanessa? ¿De ese hombre? ¿De Rodrigo? Vanessa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración porque sus secretos habían sido expuestos. «No lo entiendes. Tú nunca entiendes nada. Vives en este mundo pequeño y mediocre con tus padres y sus valores anticuados». «¿Mediocre?» La voz de Mateo subió de volumen. «¿Llamas mediocre a la honestidad? ¿A la fidelidad? ¿Al respeto?» «Sí», Vanessa prácticamente gritó. «Mira dónde te ha llevado esa honestidad. Sigues siendo un simple diseñador gráfico, mientras otros de tu generación son directores creativos. Sigues visitando a tus padres cada domingo, como si fueras un niño. Sigues sin entender que en el mundo real, las personas hacen lo que sea necesario para salir adelante». «¿Salir adelante?» Roberto habló por primera vez, y su voz temblaba de emoción contenida.
¿Es eso lo que llamas engañar a tu esposo? ¿Robarle? ¿Humillar a su familia? Vanessa se giró hacia él con ojos llenos de veneno. Tú no tienes derecho a hablarme, viejo sordo y patético. Deberían meterte en un asilo y olvidarse de ti. ¡Basta! El grito de Mateo resonó en toda la casa. Nunca lo había escuchado gritar así. Se acercó a Vanessa con pasos furiosos. No vuelvas a hablarle así a mi padre. Nunca. ¿Me oyes? Pero Marcos no había terminado. Hay algo más que deben saber, dijo, sacando el último conjunto de documentos. El dinero en esa cuenta secreta, una parte considerable proviene de las tarjetas de crédito compartidas del matrimonio. La señora Torres ha estado transfiriendo fondos sistemáticamente, creando una especie de patrimonio personal mientras ustedes acumulaban deudas. ¿Qué? Mateo arrebató los papeles de las manos de Marcos. Estos cargos... Vanessa, me dijiste que estas compras eran necesarias para tu trabajo. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza. Dijiste que era inversión en tu carrera. Y lo era, protestó Vanessa débilmente. Mentira. Marcos señaló una línea específica en el documento. Estos fondos fueron transferidos directamente a su cuenta personal. No hay registro de ningún gasto relacionado con trabajo. Son depósitos puros. Estabas robándome, dijo Mateo con una voz hueca, vacía. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba horas extras para pagar las deudas que tú creabas, estabas transfiriendo mi dinero a tu cuenta secreta. Me acerqué a mi hijo y puse mi mano sobre su brazo. Podía sentir cómo temblaba, cómo todo su cuerpo vibraba con la traición y el dolor. Hijo, le dije suavemente, hay algo más que necesitas saber. Marcos sacó el último documento, el más devastador de todos. Señor Martínez, su esposa ha estado en contacto con un abogado de divorcios durante las últimas 6 semanas. Según los correos electrónicos que pude interceptar legalmente, está planeando divorciarse de usted y reclamar la mitad de todos sus bienes, incluyendo la herencia que usted recibiría eventualmente de sus padres. Mateo me miró con ojos que reflejaban un dolor tan profundo que me rompió el corazón. ¿Mi herencia? Pero mamá, papá, ustedes no tienen mucho. Tenemos esta casa, dije quedamente. Tenemos los ahorros de tu padre de 40 años de trabajo. Tenemos nuestro seguro de vida. No es una fortuna, pero es algo. Y ella lo quiere todo. La sala quedó sumida en un silencio tan pesado que podía sentirse en la piel. Mateo soltó los documentos y estos cayeron al suelo como hojas muertas. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su cabello con desesperación. No puede ser real, murmuró una y otra vez. Esto no puede estar pasando. Vanessa, al darse cuenta de que no había escapatoria, cambió de táctica. Sus lágrimas de rabia se transformaron en lágrimas de lo que pretendía ser arrepentimiento. Se acercó a Mateo con los brazos extendidos. Amor, por favor, déjame explicar. Las cosas no son como parecen. Yo te amo. Tú lo sabes. Todo esto es un malentendido terrible. Mateo retrocedió como si ella fuera veneno. ¿Un malentendido? ¿Cómo llamas malentendido a una infidelidad de 18 meses? ¿A un embarazo que no era mío? ¿A robarme durante años? Porque tú no me diste otra opción, gritó Vanessa, y ahí estaba otra vez su verdadera naturaleza. Siempre tan conformista, tan mediocre. Rodrigo me ofrecía la vida que yo merecía. Él me entendía, me valoraba, me daba lo que tú nunca podrías darme. ¿Dinero? Preguntó Mateo con amargura. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿El dinero? El dinero es poder. El dinero es libertad. Vanessa ya no intentaba ocultar su verdadera cara. Tú hubieras estado feliz viviendo en una casa modesta como esta, trabajando en el mismo empleo mediocre hasta que te jubiles, visitando a tus padres todos los domingos. Esa no es la vida que yo quiero. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? La voz de Mateo se quebró. ¿Por qué perdiste 8 años de mi vida si yo no era suficiente para ti? Vanessa se rió, y fue la risa más cruel que jamás había escuchado. Porque pensé que podría cambiarte. Pensé que podría moldearte en el hombre que yo necesitaba. Pero eres demasiado parecido a tu padre. Débil, complaciente, atrapado en tus principios estúpidos. Roberto, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente habló. Su voz era baja pero firme, llena de una dignidad que ninguna humillación podía quitarle. Los principios no son estúpidos, Vanessa. Los principios son lo que nos hace humanos, lo que nos separa de los animales. La lealtad, la honestidad, el respeto,
Esas cosas que tú llamas anticuadas son lo único que realmente importa al final de la vida. ¡Cállate!, le gritó Vanessa. ¿Tú qué vas a saber de la vida? Un maestro jubilado que nunca llegó a nada. Un hombre que necesita un aparato para escuchar porque ni siquiera pudo protegerse de un accidente. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que no había hecho en 8 años. Defendió a su padre. Se interpuso físicamente entre Vanessa y Roberto, y cuando habló, su voz era de hielo. Mi padre es el mejor hombre que conozco. Educó a 3 generaciones de niños. Les enseñó a leer, a pensar, a ser buenas personas. Hay médicos, abogados, maestros por toda esta ciudad que lo recuerdan con cariño porque él les cambió la vida. ¿Tú qué has hecho aparte de mentir, engañar y robar? Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo real en sus ojos, el miedo de alguien que ha perdido el control, que ha mostrado su verdadera cara y sabe que no puede volver atrás. Marcos, dije, muéstrele los últimos documentos. El investigador asintió y sacó una carpeta roja. Hay algo más, señor Martínez. Su esposa no solo planeaba divorciarse de usted, también ha estado falsificando su firma en documentos financieros. ¿Qué? Mateo arrebató la carpeta. Dentro había copias de solicitudes de préstamos, aperturas de líneas de crédito, todo con su nombre y una firma que se parecía a la suya, pero que no era exactamente igual. Ella ha acumulado deudas por más de $100,000 a su nombre, continuó Marcos. Préstamos personales, tarjetas de crédito departamentales, líneas de crédito, todo sin su conocimiento. Cuando pida el divorcio, todas esas deudas legalmente serán responsabilidad de usted. Mateo se dejó caer en una silla, con el rostro completamente blanco. $100,000. Eso me arruinaría, perdería todo. Mi trabajo, mi crédito, mi futuro. Ese era el plan, dije con voz firme. Ella se iba a quedar con el dinero que robó, con la mitad de lo que legalmente le correspondería del matrimonio, y tú te quedarías con todas las deudas. Te habría destruido financieramente mientras ella empezaba una nueva vida con su amante. Roberto se acercó a Mateo y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos, esas manos de maestro que habían guiado a tantos niños. Hijo mío, dijo con ternura infinita, sé que duele, sé que sientes que tu mundo se está derrumbando, pero esto no es tu culpa. Tú amaste con todo tu corazón, como te enseñamos. Ella fue quien traicionó ese amor. Mateo abrazó a su padre y comenzó a sollozar como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Lo siento, papá. Siento tanto haber permitido que te tratara así. Siento haberme alejado de ustedes. Siento no haber sido más fuerte. Shh. Roberto le acarició el cabello como cuando tenía 5 años y se caía en el parque. Estuviste bajo su control. Eso es lo que hacen los manipuladores. Te aíslan, te confunden, te hacen dudar de ti mismo. Pero ahora estás libre. Ahora puedes ver la verdad. Me acerqué a ellos y los abracé a ambos, formando un círculo de amor que había estado roto durante demasiado tiempo. Lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de recuperación, de victoria silenciosa. Vanessa nos observaba con expresión de incredulidad y desprecio. ¡Qué patéticos!, escupió. Los 3 juntos, llorando como si esto fuera una película. En el mundo real, las personas como ustedes siempre pierden. Me separé del abrazo y me giré hacia ella. Había llegado el momento de decir las palabras que había estado guardando. No, Vanessa, tú eres la que ha perdido y ahora vas a pagar las consecuencias. ¿Consecuencias?, se burló. ¿Qué vas a hacer? ¿Contarle a todo el mundo qué mala esposa soy? Nadie te va a creer. Soy joven, hermosa, exitosa. Tú eres una vieja entrometida y resentida. Marcos intervino con voz profesional. Señora Torres, la falsificación de firmas en documentos financieros es un delito federal. El fraude bancario también lo es. Las pruebas que hemos recopilado son suficientes para presentar cargos criminales. El color volvió a abandonar el rostro de Vanessa. ¿Cargos criminales? No. No puedes hacer eso. Yo puedo explicarlo todo. Explícaselo a un juez, dije con frialdad. Explícale cómo robaste dinero de tu esposo. Explícale cómo falsificaste su firma. Explícale cómo planeabas dejarlo en bancarrota mientras tú te ibas con tu amante. Mateo. Vanessa se giró hacia mi hijo con ojos suplicantes. Tú no vas a permitir esto, ¿verdad? Soy tu esposa. Me amas.
No puedes dejar que me hagan esto. Mateo se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva determinación en ellos. Ya no te conozco, dijo con voz temblorosa pero firme. La mujer de la que me enamoré, si es que alguna vez existió, no eres tú. Eres una extraña, una mentirosa, una ladrona. Te arrepentirás de esto, gritó Vanessa. Rodrigo tiene dinero, tiene poder, te destruirá. Marcos sonrió levemente. Señora Torres, ¿cree que Rodrigo Méndez va a arriesgar su matrimonio, su reputación, su familia, por usted? Ya le hemos enviado copias de toda la evidencia a su esposa. Él está más preocupado por salvar su propio matrimonio que por ayudarla. Vanessa palideció aún más. No, no hiciste eso. Lo hice, confirmé, porque su esposa, la señora Méndez, merece saber la verdad tanto como mi hijo. El teléfono de Vanessa comenzó a sonar en ese momento. Lo miró y vi el pánico puro en sus ojos cuando vio el nombre en la pantalla. No contestó. Siguió sonando y sonando, llenando el silencio con su tono insistente. Creo que es Rodrigo, dije suavemente, probablemente para decirte que se acabó. Vanessa comenzó a hiperventilar. Se agarró del respaldo de una silla para no caerse. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Es muy real, dije. Y ahora tienes dos opciones. La primera, podemos presentar cargos criminales. Irías a juicio, probablemente a prisión. Tu nombre y tu reputación quedarían destruidos. Todo el mundo sabría qué clase de persona eres. ¿Y la segunda?, preguntó con voz apenas audible. La segunda es que firmes un acuerdo de divorcio que Mateo preparará con su abogado. Renunciarás a cualquier reclamo sobre sus bienes, devolverás cada centavo que robaste y te irás de nuestras vidas para siempre, sin escándalo público, sin cargos criminales, solo desapareces. Vanessa me miró con odio puro. Me estás chantajeando. Te estoy dando una salida que no mereces, respondí, por el bien de mi hijo, que no necesita el estrés adicional de un juicio criminal. Pero si prefieres la opción número 1, estoy más que dispuesta a proceder. Mateo habló entonces. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, Vanessa. Si eliges la segunda opción, te esperaré en la oficina de mi abogado con los papeles listos. Si no apareces, los cargos se presentarán a las 2 de la tarde. Vanessa recogió su bolso con manos temblorosas. Sus ojos, antes tan llenos de arrogancia, ahora solo reflejaban derrota y rabia impotente. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez hacia nosotros. Algún día, dijo con voz venenosa, cuando estés solo y arrepentido, Mateo, recordarás que yo te di los mejores años de mi vida. Mateo la miró directamente a los ojos. Los mejores años de tu vida fueron una mentira, y yo recuperaré los míos. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe definitivo. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era tenso ni pesado. Era un silencio de liberación, como el que viene después de una tormenta violenta. Mateo se dejó caer en el sofá, agotado física y emocionalmente. Marcos comenzó a recoger sus documentos. Estaré disponible si necesitan algo más, dijo profesionalmente. Mantengan copias de todo. Y señor Martínez, contacte a un buen abogado matrimonial mañana a primera hora. Después de que Marcos se fue, me senté junto a mi hijo. Roberto trajo 3 tazas de té caliente, como siempre hacía cuando había que calmar los nervios. Durante largos minutos, solo nos quedamos ahí, en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, dijo finalmente Mateo con voz ronca, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que debías investigarla? Una madre siempre sabe cuando algo le pasa a su hijo, respondí, tomando su mano. Te vi desaparecer poco a poco. Te vi convertirte en alguien que no eras. Y cuando escuché sobre su visita al hospital, supe que tenía que actuar. Me siento tan estúpido, susurró, tan increíblemente estúpido. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo permití que me manipulara de esa manera? Roberto habló con la sabiduría de sus 68 años. El amor nos hace vulnerables, hijo. Y las personas como Vanessa son expertas en explotar esa vulnerabilidad. Pero lo importante es que ahora estás libre. Ahora puedes reconstruir tu vida. No sé si puedo. Mateo sacudió la cabeza. Me siento vacío, roto. Estarás roto por un tiempo, dije con honestidad. Sanar lleva tiempo, pero no estarás solo. Nunca has estado solo. Siempre hemos estado aquí, esperándote. Mateo nos abrazó a ambos con fuerza, y en ese abrazo sentí que recuperaba al hijo que había perdido.
6 meses después me encontraba en el jardín de nuestra casa, podando las rosas que Roberto había plantado hacía tantos años. Era una mañana de junio perfecta, con el sol brillando suavemente y una brisa fresca que traía el aroma de las flores recién abiertas. Escuché la puerta del auto cerrarse y levanté la vista para ver a Mateo caminando hacia mí con una sonrisa genuina en el rostro, una sonrisa que no había visto en años. «Hola, mamá», me saludó, besándome la mejilla. Se veía diferente. Había recuperado el peso que había perdido durante su matrimonio con Vanessa. Sus ojos tenían brillo otra vez. Usaba ropa casual y cómoda, no los trajes pretenciosos que ella lo obligaba a usar. «Hijo, qué sorpresa. Pensé que tenías trabajo hoy». «Pedí el día libre», dijo, ayudándome con las rosas. «Quería venir a contarles algo importante». Roberto salió de la casa en ese momento, con su audífono perfectamente colocado y una sonrisa al ver a su hijo. «Mateo, ¿todo bien?» «Todo está más que bien, papá. Vengan, sentémonos. Tengo noticias». Nos sentamos en la mesa del jardín, la misma donde habíamos compartido tantos almuerzos dominicales antes de que Vanessa apareciera en nuestras vidas. Mateo respiró profundo y pude ver que estaba nervioso pero emocionado. «Primero», comenzó, «quiero que sepan que finalmente el divorcio es oficial desde la semana pasada. Vanessa firmó todos los papeles, devolvió el dinero que robó y, según el acuerdo, no puede contactarme nunca más». «Gracias a Dios», murmuré. Habían sido meses difíciles, con idas y venidas legales, pero finalmente había terminado. «Hay más», continuó Mateo. «Renuncié a mi trabajo en la agencia». Roberto y yo intercambiamos miradas de preocupación. «¿Renunciaste?» «¿Por qué, hijo?» «Porque nunca me gustó ese trabajo», confesó. «Era lo que Vanessa quería que hiciera, lo que ella consideraba apropiado y prestigioso. Pero no era lo que yo quería. ¿Recuerdan mi pasión por la fotografía?» «Por supuesto», dije, recordando al adolescente que capturaba cada momento hermoso con su cámara. «Bueno, voy a abrir mi propio estudio fotográfico. Fotografía artística, retratos familiares, eventos importantes, lo que realmente amo hacer». Sus ojos brillaban con una pasión que no había visto en años. «Ya encontré el local perfecto y tengo algunos clientes esperando. No voy a ganar lo mismo que en la agencia, al menos no al principio, pero seré feliz, genuinamente feliz». Roberto se limpió una lágrima del ojo. «Hijo, estoy tan orgulloso de ti. Tomar el control de tu vida, seguir tus sueños, eso requiere verdadero coraje». «Aprendí del mejor», dijo Mateo, mirando a su padre con amor. «Papá, quiero pedirte perdón por todas las veces que no te defendí, por todas las veces que dejé que Vanessa te faltara al respeto, por haber sido tan débil». «No fuiste débil», Roberto negó con la cabeza. «Fuiste víctima de manipulación. Hay una diferencia, y ya no importa. Lo que importa es que estás aquí ahora. Hay algo más». Mateo sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. Era de una mujer de su edad, sonriente, con cabello castaño y ojos cálidos. Se veía natural, sin el maquillaje excesivo que Vanessa siempre usaba. Se llama Laura. Es maestra de arte en una escuela secundaria. La conocí en un curso de fotografía hace 3 meses. «Es hermosa», dije con una sonrisa. «Y es genuina», agregó Mateo. «No le importa que ahora gane menos dinero. De hecho, cuando le conté sobre mi idea del estudio, me animó a seguir adelante. Es gentil, inteligente, y ama a su familia tanto como yo amo a la mía. Todavía es temprano, apenas estamos conociéndonos, pero mamá me hace sentir como yo mismo, como el Mateo que solía ser antes de perderme». «¿Cuándo la conoceremos?», preguntó Roberto con entusiasmo. «Ese es mi tercer anuncio. Viene a cenar el próximo domingo, si ustedes están de acuerdo». «Estaremos encantados», dije, sintiendo calidez en el pecho. Mi hijo estaba de vuelta, realmente de vuelta. Mateo tomó nuestras manos, una en cada una de las suyas. «Mamá, papá, quiero agradecerles. Sé que lo que hiciste, mamá, contratar al investigador, confrontar a Vanessa, muchos podrían decir que fue invasivo o inapropiado, pero me salvaste. Me salvaste de una vida de miseria, de deudas, de vivir una mentira. No sé cuánto más hubiera durado sin descubrir la verdad. Haría cualquier cosa por ti», le dije. «Cualquier cosa para protegerte. Lo sé, y durante mucho tiempo te lo reproché. Me enojé contigo, te culpé por entrometerte. Pero ahora entiendo que eso es exactamente lo que hace una madre que ama. Protege a sus hijos, incluso cuando esos hijos están demasiado ciegos para ver el peligro.
Roberto añadió, tu madre es la mujer más fuerte y valiente que conozco. Siempre lo ha sido. Nos quedamos en el jardín durante horas, hablando, riendo, sanando. Mateo nos contó sobre sus planes para el estudio, sobre Laura y sus conversaciones, sobre cómo estaba reconectando con viejos amigos que Vanessa lo había obligado a abandonar. Javier, su mejor amigo de la infancia, estaba ayudándolo con el papeleo del negocio. Las piezas de su vida se estaban reacomodando. Cuando finalmente se preparó para irse, Mateo nos abrazó largo rato. Los amo, dijo simplemente, y esta vez nada ni nadie me alejará de ustedes otra vez. Esa noche, mientras Roberto y yo nos preparábamos para dormir, él me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo. Vanessa pensó que humillándome esa noche de Navidad me estaba debilitando, pero en realidad desató algo en ti que la destruyó a ella. No fue por mí, respondí, fue por nosotros, por nuestra familia, por el amor. El amor siempre gana al final, murmuró Roberto, besándome la frente. Y mientras cerraba los ojos esa noche, sentí paz absoluta. Y así termina esta historia de dignidad, amor familiar y segundas oportunidades. Pero antes de que te vayas, necesito pedirte un gran favor. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada emoción junto a Elena, Roberto y Mateo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias como esta que te llegarán directo al corazón. Dale me gusta a este video si crees que Elena hizo lo correcto al defender a su esposo y salvar a su hijo de esa relación tóxica. Tu me gusta me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ti. Y ahora quiero saber de ti. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo y que nos conectamos a través de las emociones que compartimos. También dime, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Habrías contratado al investigador privado o habrías dejado que tu hijo descubriera la verdad por sí mismo? ¿Crees que fue demasiado lejos o hizo exactamente lo que debía hacer? Quiero leer tu opinión en los comentarios, y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. Nunca sabes quién podría estar pasando por una situación similar y necesita ese empujón de valentía para defender su dignidad y la de sus seres queridos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por formar parte de esta comunidad donde compartimos historias que nos recuerdan la importancia del amor, el respeto y la dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y recuerda, nunca permitas que nadie apague tu luz ni la de las personas que amas. Hasta pronto.